Bolivia, desde la Nación Moncosh. Un gran saludo a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. En este tema de la academia los tiempos son muy poco amables, lo lamentamos. Vamos a continuar con Claudia Vaca Flores, de Bolivia también. Ella es filóloga, investigadora en educación y cultura, poeta y escritora que ha publicado los géneros de poesía, narrativa y ensayo. Es docente de género lírico en la carrera de Pedagogía en Educación Media en Lenguaje y Comunicación de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Concepción. Estudiante del doctorado en Educación en consorcio donde investiga acerca de la memoria oral de profesores chiquitanos y las intermediaciones tecnológicas que operan en la comunicación intercultural. Ella nos va a exponer el rol de las TICs en las relaciones interculturales, divulgación de la memoria oral chiquitana. Adelante, Claudia. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por este espacio para dialogar y realmente un lujo escucharlo a Ignacio, a José, a Erlan, tenerlos en este espacio académico. La academia se siente bendecida, lo digo como chiquitana, como boliviana, latinoamericana, como ser humano, como poeta ante todo, porque ya va siendo hora, ¿no?, de que nos acerquemos unos a otros para compartir toda esta riqueza. Y la música es pues el lenguaje universal. Entonces con la música, aunque Erlan nos cantó en guaraní, hemos sentido la vibración de la melodía, la vibración de su voz, ¿no? El ser humano cuando llega al mundo, ¿qué es lo primero que hace? Emite un grito. Y por eso la memoria oral es tan importante y en el siglo XXI tenemos tremenda oportunidad, como lo mencionaba José justo cuando se empezó a cortar, tenemos tremenda oportunidad porque a través de las redes sociales y de las tecnologías de información y comunicación, los jóvenes de mi generación, la generación de José, la generación de Ignacio, hemos interactuado con las tecnologías de información y comunicación desde la secundaria. Y lo hemos hecho para visibilizar nuestro patrimonio cultural inmaterial. El diálogo es directo entre la interculturalidad y las tecnologías de información y comunicación. El año 1989, cuando se posicionan los derechos originarios, los derechos humanos para nuestros pueblos originarios, también se posicionan agendas políticas mundiales como la disminución de brechas digitales. Y en 1990, imagínense, más de 30 años ya, nosotros tenemos 35, 36, estábamos empezando, más de 30 años en que se viene hablando en las agendas políticas, educativas y culturales de diferentes planetas. Digo planetas porque de alguna manera, como bien lo decía Ignacio, cada lugarcito es una especie de planeta con su propia cosmovisión, con su propia práctica, y esos lugarcitos con sus propias identidades culturales expresadas en diversos lenguajes, que puede ser el lenguaje de la pintura, el lenguaje de la música, el lenguaje de la poesía, es decir, diversos lenguajes y también diversas lenguas, diversos idiomas. Y esa diversidad cultural, dialogando con la biodiversidad, como lo relata anteriormente Ignacio en algunos de los mitos moncosh chiquitanos, todos esos elementos hoy por hoy, a través de las tecnologías de información y comunicación, se hacen visibles ante la cultura a escala humana, ante la cultura global. Es decir, en el siglo pasado, lo que sucedía, y podría decirse que la razón por la cual se generaron estas imposiciones y estas fricciones de poder y de monopolio de unas culturas sobre otras, eso tiene que ver con algo que se llama la ausencia de una comunicación intercultural. Y
las redes sociales, las tecnologías de información y comunicación nos permiten generar esa comunicación intercultural. Porque todos los que tenemos WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, blog, algún blog en Blogger, todos los que tenemos acceso a esos espacios, vamos posicionando nuestro pensamiento, nuestro idioma, nuestra obra de arte. Erlan, ustedes ponen Erlan Aireyu, profesor guaraní de América Latina, y encuentran un montón de grabaciones de Erlan en la red. Lo mismo pasa con el trabajo que viene haciendo Ignacio Tomichá en relación a la recuperación de los mitos, porque Ignacio además se formó como licenciado en educación en la misma universidad donde yo me formé como filóloga. José se formó como sociólogo, y José bien lo decía, nosotros hemos tenido la oportunidad de acceder a ese derecho que nos fue dado en 1989, cuando teníamos 4 o 5 añitos. Y eso es herencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, es herencia de una lucha por nuestros derechos culturales. Y ahora estamos aquí dialogando desde una transculturalidad que se hace posible gracias a ese rol clave, estratégico de las tecnologías de información y comunicación. Es urgente reconceptualizar la interculturalidad en diálogo con las tecnologías de información y comunicación, en diálogo con la antropología educativa. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy necesita de las tecnologías de información y comunicación para visibilizar las brechas digitales que todavía persisten en nuestros lugares. Hay brechas digitales todavía, ¿por qué? Porque hay una agenda pendiente en relación a lo digital, en relación al acceso a la información y a la mejora de la conectividad en algunos lugares. Aquí mismo lo hemos experimentado cuando se cayó la señal de José, o Ignacio que intentaba conectarse, porque grabar una cápsula como lo hizo nuestra colega Christine desde Holanda, subirla es más pesado. Entonces fíjense cómo esos elementos técnicos, cuando empezamos a reflexionarlos desde este espacio académico, nos vamos dando cuenta de que todavía hay temas pendientes en relación a la brecha digital para disminuir la brecha social, la brecha sociocultural. Y que todos puedan acceder a una calidad de acceso a las tecnologías de información y comunicación, porque son nuestra herramienta hoy por hoy para seguir posicionando agendas pendientes. Y para cerrar, recordarnos a quienes están escuchando que en 1990, de manera paralela, se posicionaron 2 caminos: disminuir la brecha digital y, por otro lado, integrar a la diversidad cultural a través de sistemas de educación intercultural bilingüe. Y en Bolivia, el año 1994, tuvimos la tercera reforma educativa en la historia de la educación y de las leyes educativas de Bolivia. La reforma de 1994 incorporó la categoría conceptual de intercultural y educación bilingüe, pero eso no alcanza. En el siglo XXI, muy bien, aplauso, tenemos leyes, tenemos derechos, tenemos nueva constitución en Bolivia, pero no se ha hecho la pega completa, señores gobernantes, y nosotros, señores y señoras académicos. Se necesita con urgencia la generación de nuevos enfoques didácticos y pedagógicos que viabilicen el diálogo. Porque lo que se ha hecho es, vengan al aula esos indiecitos, vengan, metámoslo al aula para que en la estadística salga que somos integradores y no sé qué. Y se les impone un currículo, en vez de decirle, hola, bienvenido, ¿qué hablas? ¿Qué nos traes? En vez de hacer esto que ustedes han hecho ahora. Abrir la mesa para que cada quien traiga su aporte, su alimento para el alma, su canto, su poema, su idioma, su mito, su reflexión, su análisis. Todo ello forma parte de la riqueza. Entonces, yo creo que va por ahí el camino y el desafío es enorme y lo hermoso es que hay la voluntad para hacerlo. Muchísimas gracias por el espacio, no me quiero extender para que después se puedan leer algunas preguntas de los asistentes.
Gracias, Claudia. Vamos a dar continuidad con Marcelo Careaga Buter. Él es docente e investigador de la Universidad Católica Santísima Concepción y del Centro de Investigación y Desarrollo CIEDE, de la UCC, doctor de Filosofía y Ciencias de Educación, postdoctorado de la Universidad de Bristol, magíster en Educación, mención Currículum, especialista en Informática Educativa y profesor de Estado en Historia y Geografía. Nos va a hablar, Marcelo, de singularidad y cultura a escala humana, reinterpretación de la interculturalidad. Adelante, Marcelo. Muchísimas gracias. ¿Cómo explicar cosas complejas en pocos minutos, habiendo escuchado cosas tan interesantes? Si pudiésemos caracterizar la modernidad, hay dos elementos principales que nos permiten asumir una postura crítica. Uno es que las categorías de la modernidad eran bidimensionales. El hombre se movía en el tiempo y en el espacio. Y se desarrollaron en esas dimensiones distintos metarrelatos, ideologías, doctrinas y formas de comprensión de la vida humana que nos dejaron grandes macroconsecuencias. El descalabro ecológico, la brecha social, la falta de inclusión, por nombrar algunas, muchas de las cuales ustedes conocen y que no tengo tiempo de detallar. Y nos encontramos ante una coyuntura inesperada que hace eclosionar un proceso que se denomina disrupción tecnológica, que ya venía invadiendo nuestra cultura y transformándola drásticamente, que nos condujo a lo que algunos llaman la posmodernidad, otros denominan cultura cibernética, sociedad líquida. El tema conceptual no es interesante. Lo interesante es tomar conciencia respecto de cuál fue el cambio de esta transición cultural. Y lo primero es reconocer que estos grandes metarrelatos ya no tienen vigencia, que necesitamos repensarnos, necesitamos nuevas utopías y necesitamos entender que estos cambios que van a cambiar la configuración y la fisonomía del hombre y del mundo en las próximas 2 décadas interpelan una nueva antropología filosófica. Es decir, ya el hombre no es bidimensional. De hecho, Marcuse hablaba del hombre unidimensional, el hombre masa, el hombre subsumido y alienado en el sistema capitalista de la sociedad individualista, competitiva y del consumo. Hoy día necesitamos entender que el hombre es tridimensional, que está remitido a la identidad del sujeto como un gestor cultural creador a través de sus talentos, de la identidad cultural del grupo humano al que pertenece, que le aporta singularidad, pero que a su vez está en una interacción dinámica y permanente con la cultura a escala humana. Y en donde procesos que eran muy lentos en otras etapas de la historia, ahora se han transformado en acelerados procesos de modificación de las interacciones humanas entre las personas, los grupos, las instituciones, los gobiernos, los estados. La aculturación, la transculturación y la endoculturación hoy día son procesos enérgicos. Hay una fuerte tensión por mantener nuestra propia identidad, lo que nos hace ser singulares, pero a su vez estamos intermediados por una cultura a escala humana en la cual a través de la radio, de las redes sociales, estamos transfiriendo elementos de nuestra propia cultura, tal como lo describía Claudia. Necesitamos repensarnos, necesitamos una nueva visión de la casa. Hoy día en la mañana tuve el privilegio de escuchar, solamente lo había leído, a Leonardo Boff en una conferencia que dio en línea. Y él decía, hay una unicidad en la Tierra. La Tierra es única y nos cobija a todos. Y el hombre moderno, con su extractivismo irracional, con esta espiral del consumo y de la producción irracional, provocó un descalabro tan grande que hoy día la casa está en peligro y la vida humana es la que hay que cuidar. Y él planteaba el énfasis en el cuidado, y el cuidado tiene que ver con estas interacciones
entre los sujetos, sus grupos humanos particulares y sus propias identidades legítimas que hay que mantener y transferir, y esta interacción con una cultura a escala humana que establece nuevas relaciones de poder, de estados supranacionales, de poderes que están más allá de los estados y que están manejando la información, el conocimiento, y lo que establece es una demanda de una necesidad de una democratización del acceso a la información y al conocimiento. Esta disrupción tecnológica nos pone en una nueva disyuntiva. Las expectativas de vida en los próximos 20 años van a aumentar al doble, pero quienes tengan acceso a la tecnología van a ser quienes van a poder vivir más. Y quienes vivan esta brecha digital que denunciaba Claudia van a mantenerse con bajas expectativas de vida. La nanotecnología, la biotecnología, la inteligencia artificial, el mercado digital, la impresión 3D y 4D, por nombrar algunas, que van a cambiar la telemedicina, la telesalud, la educación digital, van a cambiar la fisonomía del mundo rápidamente, un cambio drástico, disruptivo. Y no nos estamos repensando. Estamos siendo consumidores inactivos, ineficientes de información y no nos hemos transformado en gestores de conocimiento y en gestores culturales. No tengo tiempo para desarrollar estas ideas, pero sin embargo dejo abierta la posibilidad de mantener estas redes, porque las tecnologías, como lo plantea Stigler, son espacios artificiales creados por el hombre, pero que no son neutras, sino que adquieren sentido en base a los contenidos, los modos, las formas y los fines para los cuales se usan. Entonces, la idea es que el hombre debe habitar estos espacios artificiales creados por él mismo y darle un sentido antropológico. Y si la usamos como lo están usando los hermanos que recién describieron para transferir su legado de su cultura oral o de su cultura musical, usando las tecnologías le estamos dando un sentido cultural profundo y le estamos dando un sentido ético al uso de la tecnología. Por lo tanto, las tecnologías en sí mismas no son nada. Somos nosotros los hombres llamados a darles contenido, sentido y un fin ético para mejorar la calidad de vida humana y mejorar el cuidado de la vida y de nuestro hogar, que es la tierra. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Bueno, qué bueno que tenemos un espacio pequeño, pero nos vamos a dar este espacio de reflexionar en común, por lo menos compartiendo una pregunta. Estamos en un escenario particularmente complejo. Más allá de lo que podemos mirar en el futuro, el tiempo presente nos está diciendo de todas las formas posibles, hasta a través de una pandemia, de que es un momento de inflexión para la humanidad, es un instante de cambio, es un momento privilegiado si así lo tomamos. Y así es aquí también donde el saber, la filosofía y el conocimiento de pueblos ancestrales en diálogo, porque en definitiva la exposición en general han coincidido en el trasfondo del valor de la comunicación y cómo hoy día, vía digital o con la que sea, esto es una realidad y una urgencia y es posible. Entonces, en función de eso y el escenario que estamos viviendo, voy a instalar una pregunta que creo que va a ser la que vamos a alcanzar a trabajar un poco y tiene que ver con que, de acuerdo a todos los aportes que hemos escuchado en esta tarde, ¿qué propuestas para fortalecer justamente el diálogo intercultural y más allá? Miren que en caso de nuestros exponentes de Bolivia tienen la experiencia de algo que nosotros somos aspirantes, un cambio constitucional. Ustedes el cambio normativo lo tienen, donde hay un contexto que es plurinacional, nosotros es una aspiración, y en ese sentido, desde una perspectiva política también, entonces, ¿cómo vemos desde la experiencia que ustedes traen y de lo que podamos aportar desde acá también, la forma de fortalecer la comunicación para que no solo sea intentar que las voces se hagan escuchar, sino que la posibilidad de transformar la realidad, recogiendo la riqueza de la diversidad cultural, insisto, dado el momento en que estamos viviendo, se haga una realidad y ese diálogo sea realmente una posibilidad para esta humanidad, eh,
en cambio o en transición, o posibilitante en definitiva, porque este instante de verdad es un instante inquietante y de transición y de posibilidad, pero también puede ser un punto de inflexión para ir hacia atrás si no sabemos aprovecharlo. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que podríamos escuchar de todas estas voces? Comenzamos en el orden en que iniciamos la presentación. ¿Te parece, José? ¿Te puedes comunicar en este momento? Si no, podemos seguir con Ignacio. Sí, exacto. Parece que sigues con problemas de comunicación. Dámosle, Ignacio. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, excelente a Claudia y a todo, a Marcelo. Un poco el tema del tema jurídico, ¿no? En Bolivia, como han mencionado, se ha basado, ha dado pasos importantes, ¿no? Para estar bajo la normativa, estas leyes. Pero que ya se ha mencionado también es el reajuste en la educación. En Bolivia se ha creado los currículos regionalizados, 36 currículos regionalizados, que está con los saberes y conocimientos incluidos en estos currículos de cada nación, ¿no? Pero la dificultad es la aplicación del currículo regionalizado, ¿no? Tenemos a nuestros docentes que de alguna u otra manera no conocen una realidad, ¿no? de una nación. Entonces, al llegar como docente, como profesor, entonces primero tiene que conocer el idioma, luego conocer, ¿no? el espacio cultural donde se desenvuelve, ¿no? Y eso es lo que hace falta, ¿no? Eso es el paso importante que veo. Se tendría que trabajar bastante, pero estoy hablando desde la experiencia de Bolivia, ¿no? Como Estado plurinacional. Entonces, transmitir esos saberes y conocimientos planteados en la educación dentro de los currículos regionalizados. Eso es para que esto pueda reforzar. Pero incluido a eso, tiene que ir igual con estas tecnologías en las cuales nosotros estamos utilizando y aplicando como lo hacemos como voces indígenas urbanas, ¿no? Porque estamos muy lejos con José, pero utilizamos estos medios en la cual también se muestran todas las lo que podemos llamarles las necesidades, bueno, en el área urbana, ¿no? Pero no solamente tomarlo así, es ese contacto con nuestras comunidades es lo importante, ¿no? Lo que quiero agregar es que dentro de los currículos regionalizados de cada nación, donde hay que aplicar la lengua, la cultura, también tiene que ir enmarcado con el tema de las tecnologías, ¿no? Que eso un poco está... no se está llevando a cabalidad como debiera ser, ¿no? Eso quiero responder, ¿no? A lo que ha mencionado, ¿no? Para esta situación. Gracias, Ignacio. José todavía no retorna, ¿verdad? Claudia, entonces, por favor. ¿Cuál era la pregunta, Virginia? Estamos en un escenario, decíamos, muy complejo, pero al mismo tiempo un escenario posibilitante. Entonces, Exacto. ¿cómo fortalecemos desde la comunicación, que pareciera que comunicación y educación, vamos a recoger el aporte de Ignacio de pasada? Entonces, ¿cómo nos proponemos que las voces no solo sean escuchadas, sino fortalecer este diálogo intercultural para producir el cambio que necesitamos como humanidad en este minuto? Yo creo que el primer paso es diferenciar comunicación de conexión, porque estamos en un contexto de virtualidad. Por ejemplo, José ha tenido una dificultad de conexión, no de comunicación. Y muchos de nosotros tenemos esa parte es una parte técnica que hay que resolver y con políticas puntuales, que las mencionó el profesor, una de ellas. Hay que disminuir la brecha digital, la brecha de conectividad, para que podamos desde cualquier rinconcito del planeta tener calidad de conectividad y una vez dada esa condición técnico-tecnológica, podamos establecer la comunicación y transferirla
de manera proyectiva, de manera que podamos posicionar en la agenda global las diversas identidades para mirarnos y escucharnos, y hago énfasis en el enclítico nos, y reconocernos, sanarnos y lavarnos del miedo que tenemos todavía a aceptarnos tal y como somos, mestizos, chiquitanos, guaraníes, chiquitano moncosh. José Ignacio, mejor dicho, hablaba de las variantes lingüísticas. Hay 42 identidades lingüísticas registradas en el territorio chiquitano, imagínense. Solo en Bolivia se reconocen 36 de nuestras lenguas e identidades lingüísticas. ¿Y por qué es importante esto de la identidad lingüística en el proceso comunicativo? Porque ¿qué es el idioma? La lengua. ¿Qué es? Es el instrumento, es la tecnología a través de la cual comunicamos lo que sentimos, lo que hacemos, nuestra autenticidad, nuestra singularidad cultural. Y con esa conciencia de que esta identidad, de lo que cada uno es y transfiere desde su lengua, yo creo que las posibilidades son bellísimas a nivel estético, a nivel político. ¿Por qué digo lo de estético? Porque, bueno, en el ámbito de la literatura, del arte en general, que a mí me fascina y me mantiene viva, cada estética lingüística da cuenta de un camino recorrido. Y cuando se la deja hacer y hacer, la comunicación sucede. Alrededor del fogón, alrededor de los cablecitos imperceptibles que nos unen en este coloquio. Entonces, ese es el aporte y el reto es sistematizar todo lo que ya hay. Nada nuevo hay bajo el sol. Están ahí las didácticas, hay que mirarlas, ponerlas en el canasto y llevarlas a la mesa educativa y empezar a que cada uno elija la que les resuena, la que le vibra más. Y así comunicarnos. Entonces los retos son a nivel de didáctica y de pedagogía, pero por supuesto tiene que haber la voluntad política. Chile está en un tremendo momento clave. Chile va a definir de alguna manera, y esto no lo digo yo, lo dicen los investigadores en el ámbito de la descentralización y autonomías. Uno de ellos, el profesor Esteban Valenzuela Bantric. Chile es clave para América Latina ahorita, porque aquí, con las crisis que hemos tenido en los últimos 20 años, se ha recibido a una